tal, niños? Muy buenos días. Hoy les habla la Miss Sari. Muy bien, chicos. ¿Qué tal, chicos de segundo grado de primaria? A ver, todos despiertos ya, a botar la flojera, así estirarse mucho y botar, sacar la flojera, abrigarse bien, ya chicos, tanto chicos de Richard Feynman y también los niños de segundo grado de Jicamarca. En Jicamarca hace mucho frío, pero Jicamarca es un lugar muy bonito. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a empezar nuestras clases. Primero vamos con la fecha. Bien, si ayer fue domingo, ¿qué día de hoy será? Hoy, ¿qué día será? ¿Qué día? Lunes, muy bien. Hoy día estamos lunes 20 de julio del año 2020. Muy bien. Bien, chicos, este mes es el mes de la patria. En este mes nosotros celebramos, ¿sabes qué celebramos? Celebramos el Día de la Independencia de nuestro país, nuestro Perú. Muy bien. Entonces, chicos, ya falta poquito para terminar este mes de julio y empezar otro nuevo mes. Muy bien. El día de hoy nos toca el curso de lenguaje. Claro que sí, chicos. El tema de hoy es parte de la oración. Muy bien. ¿La oración tiene partes? Claro que sí, tiene partes. Tiene el sujeto, el predicado y también el verbo. Vamos a aprender a ubicar dónde está el sujeto, dónde está el predicado y dónde está el verbo. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, vamos a dar inicio, así que te invito a prestar mucha atención. Ya, chicos de segundo grado, a prestar mucha atención, a observar y a escuchar. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces iniciamos nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, entonces continuamos. Como ven ustedes, las clases del día de hoy son sujeto, parte de la oración, sujeto, predicado y verbo. Muy bien, parte de la oración. Como decía, partes de la oración, ¿cuáles son? Sujeto, predicado y verbo. Vamos a aprender a reconocer cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el verbo dentro de la oración. Muy bien, pasamos. ¿Cómo encontrar el sujeto? Se puede identificar o encontrar el sujeto preguntando al verbo. O sea, la pregunta ¿quién o quiénes? Ejemplo, los alumnos estudian poco. ¿Quiénes estudian? Este es el verbo. ¿Quiénes estudian? No te olvides que el verbo es la acción que realiza el sujeto. ¿Te acuerdas que qué hace? ¿Cómo reconozco el verbo con la pregunta ¿qué hace? Estudia, canta, salta. ¿Te acuerdas que eso lo vimos en primer grado? Muy bien. Entonces, el verbo en la oración acá estudia. Hago la pregunta a esta palabra, o sea, al verbo. ¿Quiénes estudian? Y la respuesta, los alumnos, es el sujeto. ¿Quiénes estudian? Los alumnos. Esto de acá es el sujeto. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros debemos de encontrar al sujeto. Primero ubicar el verbo y hacerle la pregunta al verbo. La respuesta es el sujeto. Muy bien, vemos acá otro ejemplo. Dice, el doctor Pérez revisa la dentadura de Luis. Esta es una oración. El verbo, como señala, el verbo es revisa. Ese es el verbo de oración. Hago la pregunta, ¿quién revisa la dentadura de Luis? El doctor Pérez. Este es el sujeto. Y del verbo hasta el último es el predicado. ¿Ya? Muy bien. Pasamos, ya tenemos los ejercicios. Escribe un predicado para cada sujeto. Isa y su hermano juegan juntos.
Listo. Primero escribo el verbo. Juegan juntos. Nos equivocamos acá y lo borramos. Muy bien. Juegan juntos. Muy bien. Este es el verbo, ¿ya? Esto es el verbo. ¿Quiénes juegan juntos? Isa y su hermano. Muy bien. 2. Los papás de Luis pasean en el parque. ¿Cuál es el verbo, chicos? O sea, ¿qué hacen los papás de Julio? Pasean. O sea, la palabra pasean es el verbo. Hago la pregunta para reconocer el sujeto. ¿Quiénes pasean? Los papás de Luis. Este es el sujeto. ¿Ya? Muy bien. Número 3. Los villanos escaparon por el techo. Por techo. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Escapar. ¿Ya? Esta es la acción que realizan los villanos. ¿Qué hacen los villanos? Escapar. Entonces, pregunto, ¿quiénes escaparon por el techo? Los villanos. Los villanos sería el sujeto y el resto del verbo para adelante es el predicado. Continuamos con el número 4. Estamos completando, no te olvides, las oraciones, o sea, los sujetos con un predicado. ¿Ya? Muy bien, Felipe limpia las ventanas. Muy bien. Limpia las ventanas. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Limpia. Entonces, pregunto para reconocer el sujeto. ¿Quién limpia las ventanas? Felipe. Felipe es el sujeto y todo del verbo para adelante es el predicado. Muy bien. El televisor tiene antena. Muy bien. Verbo tiene. ¿Quién tiene antena? El televisor. Esto de acá es el sujeto y del verbo hacia adelante es el predicado. No te olvides, estamos completando estos sujetos con un predicado que vaya de acuerdo, que le dé sentido a cada sujeto. Muy bien, continuamos con el número 6. Los actores, ¿ya? Los actores cenan en su casa. Muy bien. Cenan en su casa. Listo. ¿Cuál es el verbo? Cena. Hago la pregunta. ¿Quiénes cenan en su casa? Los actores. Entonces, los actores es el sujeto y esto para adelante es el verbo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Ahora me pide, escribe un sujeto para cada predicado. Ahora tengo que completar con un sujeto adecuado, ¿ya? Con un sujeto adecuado para cada predicado. Estos son los predicados. Entonces busco
es un verbo. Llevó es un verbo. Decidieron, miró, brillaba. ¿Ya? Dijo, listo, continuamos. Buscó a su perro Duque. ¿Quién buscó? Vamos a escribir Ruth. Ruth. A ver. Borramos porque nos equivocamos. Muy bien, de nuevo. Lo escribimos de nuevo. No hay problema. Escribimos Ruth. Muy bien. Ruth buscó a su perro Duque. ¿Ya? ¿Quién buscó a su perro Duque? Este es el verbo, hago la pregunta. ¿Quién buscó a su perro Duque? Ruth. Muy bien. Llegó temprano a la casa. Papá. Muy bien. Papá. Llegó temprano a la casa. Llegó es el verbo. Para reconocer el sujeto, hago la pregunta al verbo. ¿Quién llegó temprano a la casa? Papá. No te olvides, todo esto acá se predica. Muy bien, número 3. Dice, decidieron acabar con la pelea. Muy bien, yo escribo acá. Los gatos. Muy bien. Decidieron acabar con la pelea. Pregunto al verbo, ¿quiénes decidieron acabar con la pelea? Los gatos. Muy bien. Miró todas las maravillas del mundo marino. Voy a escribir Marcos. Miró todas las maravillas del mundo marino. Miró y hago la pregunta al verbo. ¿Cuál es el verbo? Miró. Miró todas las maravillas del mundo marino. ¿Quién miró todas las maravillas del mundo marino? ¿Quién fue? Marcos. Muy bien. Marcos es el sujeto y de miró el verbo hacia adelante es predicado. Muy bien. 5. Brillaban en los cofres. Muy bien. El oro o las perlas. Las perlas. Muy bien. Las perlas brillaban en los cofres. Brillaban es el verbo. Hago la pregunta. ¿Quiénes brillaban en los cofres? ¿Cuál es? Las perlas. Muy bien. Las perlas es el sujeto y del verbo hacia adelante es el predicado. Muy bien. Continuamos. 6. Me dijo que me fuera. ¿Qué será? A ver. Mi tía. Muy bien. Mi tía. Mi tía me dijo que me fuera. ¿Quién me dijo que me fuera? Mi tía. Mi tía es el sujeto y el resto ya es el predicado. No te olvides, ¿eh? Muy bien, pasamos. Dice, lee las siguientes oraciones, une con una línea el sujeto con el predicado. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Este es el sujeto y todo esto es el predicado. Vamos, el pez tira lejos con la flecha. No, el pez puso una fogata en el monte. No creo. El pez flota en su pecera. Sí, vamos a seguir leyendo. El pez tiene demasiadas semillas. No creo. El pez crecerá en el jardín de la casa. Tampoco le hace. Entonces, el pez flota en su pecera. Esta es la oración. Este es el sujeto
y este es el predicado. Continuamos. La fresa roja. La fresa roja tira lejos con la flecha. No creo. La fresa roja puso una fogata en el monte. No creo, la fresa no tiene manos. La fresa tiene demasiadas semillas. Puede ser. Vamos a ver. Continuamos. ¿Cuál predicado le hace a este sujeto? La fresa roja crecerán en el jardín de la casa. No lo creo. La fresa roja tiene demasiadas semillas. Sí. Y lo uno. Muy bien. Continuamos. El indio dice. Vamos a ver este sujeto. ¿Cuál predicado le hace? El indio. Tira lejos con la flecha. Parece que sí. Continuó. El indio puso una fogata en el monte. Vamos a ver. El indio crecerá en el jardín de la casa. No. Entonces sería el indio tira lejos con la flecha. Y lo uno. Muy bien, ya mi oración está correcta. Tiene sentido. Vamos con lo siguiente. Los árboles. Los árboles puso una fogata en el monte o los árboles crecerán en el jardín de la casa. ¿Cuál será? Muy bien, los árboles crecerán en el jardín de la casa. Ese es el predicado para ese sujeto. Y por último, mi papá puso una fogata en el monte. Ya está. ¿Ves? Entonces hemos terminado y pasamos a la siguiente. Me pide que subraye de rojo el sujeto y de azul el predicado. Y vamos a encerrar, no te olvides, ya el verbo. Muy bien. De rojo es el sujeto. Vamos a reconocer los sujetos. La paloma blanca duerme en el nido de palos. Muy bien. ¿Cuál será el verbo? ¿Qué hace la paloma blanca? Duerme. Este es el verbo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, agarro el color rojo. Pregunto al verbo, ¿quién duerme en el nido de palos? La paloma blanca. Entonces, todo esto es el sujeto. Y me dice que ya todo el resto del verbo para acá es el predicado, que lo subrayo de azul. Y el verbo, que es esto. Ya, yo lo voy a encerrar el verbo. Es importante reconocer el verbo. Continuamos, cojo mi rojo, dice. El maestro escribe con tiza en el pizarrón. ¿Qué hace el maestro? ¿Baila, salta o escribe? Escribe. Escribe es el verbo. Yo tengo que hacer la pregunta al verbo. ¿Quién escribe con tiza en el pizarrón? El maestro. La respuesta es el sujeto. Ahora, del verbo que dice escribe con tiza en el pizarrón es el predicado. ¿Ya? Muy bien. De esta manera estamos reconociendo no solo el sujeto y predicado, sino también el verbo. Dice, siguiente oración, Kiko recogerá juguetes para los niños pobres. ¿Qué hace Kiko? Baila, come o recogerá. Recogerá es el verbo. Muy bien. Yo tengo que hacer la pregunta al verbo. ¿Quién recogerá juguetes para los niños pobres? ¿Quién? ¿Tu papá? ¿Superman o Kiko? ¿Quién? Kiko. Kiko es el sujeto. Ahora, del verbo para adelante es
el predicado. Y lo subrayo. Muy bien, listo. Vamos a la siguiente. Primero reconocemos el verbo para poder hacer la pregunta. Leemos toda la oración. Dice, los perros cruzan la calle con sus cachorritos. ¿Qué hacen estos perritos? ¿Qué hacen? Comen, duermen, ladran o cruzan. ¿Qué hacen? Cruzan. Y este es el verbo. Muy bien. Ahora, yo tengo que hacer la pregunta al verbo. Pregunta, ¿quiénes cruzan la calle con sus cachorritos? ¿Quiénes cruzan? ¿Los patos, las gallinas o los perros? ¿Quién es? Los perros. Muy bien. Los perros, este es sujeto. Y el resto que sobra desde el verbo hacia la última palabra es el predicado. Muy bien, hemos terminado. Pasamos a la siguiente. Leemos la oración. ¿Ya? Dice, mi abuelita teje una chamarra de estambre. Ubico el verbo. Mi abuelita dice, ¿qué hace? Baila, salta, mi abuelita nada o mi abuelita teje. ¿Cuál será? Muy bien, mi abuelita teje. Listo, ya ubiqué el verbo. ¿Qué hago después? ¿Me lo como? ¿Le aplasto? ¿Lo hago dormir? ¿O le hago una pregunta? ¿Qué le hago? Le hago una pregunta al verbo. Dice, ¿quién teje una chamarra de estambre? ¿Quién teje? ¿Mi perrito? ¿Mi gatito? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿O mi abuelita? ¿Quién? Mi abuelita. Ese es el sujeto. Ya, no te olvides la pregunta al verbo. Luego, del verbo hacia adelante es el predicado. ¿Ya? Muy bien, ya hemos terminado. Pasamos a la siguiente. ¿Ya?